En el país del viento, Proyecto R, para resistir. Camol fungein feumeu mapuchin elutainchin. Somos otros porque somos mapuches. Porque somos mujeres. Porque somos putos. Porque somos niñes. Porque somos trans. Porque somos tortas. Porque somos viejes. Porque somos jóvenes. Porque somos iscas. Nosotres, les otres. Buenas, ¿cómo andan? Estamos comenzando a encontrarnos como cada semana acá en el aire. Estamos en red, en comunidad. Esto es Nosotres, les otres. Cada pequeña grieta microorganismo. El programa de radio de Proyecto R. Nos sintonizan radios amigas de Bariloche, la Vox Populi FM 100.1 y la radio del barrio de Virgen Misionera en el 98.1 del dial. Somos otros porque somos mujeres. Nosotres, les otres. Episodio 505 de Nosotres, les otres. Mi nombre es Belén Echeverry, estoy en los micrófonos, aquí mis compañeras en los controles, en la operación técnica, en la puesta en el aire de Nosotres, les otres, la araña Juliana Álvarez. En las redes sociales, la Piti Martínez. En la producción periodística, Marcela Gallardo. Te comunicás con nosotros lesotres al 15 4 90 44 12, 15 4 90 44 12. En las redes sociales nos encontrás como Proyecto R. Nosotres lesotres es el programa de radio de Proyecto R. Estamos en Instagram, también en Facebook como Proyecto R. Gritan en silencio mis antepasados. Soy expresión. La música que escuchan es de Puca Malén. ¿Quién soy? Niña de fuego. Ya no sé a dónde voy. Ya no sé quién soy. Ya no sé nada. Soy niña de fuego, pero no sé. En este episodio de Nosotres Lesotres estrenamos el podcast Vuelos Cautivos, desarchivando mujeres de la Patagonia, de la historiadora e investigadora Pilar Pérez. En un ratito compartimos una charla con ella que nos cuenta qué es esta trilogía sonora que se realizó con el apoyo de la Universidad Nacional de Río Negro, del IDIPCA, del CONICET, del Fondo Nacional de las Artes. El episodio 1 se estrena ahora en Nosotres Lesotres. En el mismo momento van a poder ustedes ingresar a nuestro sitio www.proyector.com.ar y allí a las plataformas en las que está ya colgado Vuelos Cautivos, desarchivando mujeres de la Patagonia, episodio 1, Tropa Chun, memoria de Margarita Foyel. En un ratito, Pilar Pérez, con Nosotres lesotres, cuenta, anticipa el episodio 1 de Vuelos Cautivos, un podcast, una trilogía sonora que estrena Nosotres lesotres ahora en el aire de FM 100.1 de Bariloche, la Vox Populi, FM del barrio, la 98.1 de la ciudad. Estreno absoluto en Nosotres lesotres, en Proyecto R, Vuelos Cautivos, desarchivando mujeres de la Patagonia. Soy niña de fuego, pero no sé dónde quemar. Soy niña de fuego, pero no sé cuándo explotar.
Así cuenta entonces Pilar Pérez, Vuelos cautivos, desarchivando mujeres de la Patagonia. Bueno, en realidad que nos quedó pendiente después de hacer el programa Una historia para escuchar, que salió por Radio Nacional hace unos 3 años, un pedido que nosotros invitábamos a la audiencia que hagan pedidos de lo que querían escuchar. Y entre los pedidos que llegaban estaba un vacío que había quedado en el programa, que eran las historias de mujeres de la Patagonia, y en particular de mujeres mapuches. Entonces se nos ocurrió trabajar en una trilogía retomando las historias de mujeres que vivieron, que su vida, digamos, lleva la previa a la conquista, durante la conquista del desierto y lo que sucedió después. Y ahí seleccionamos 3 historias que son muy reveladoras de lo que fue todo ese proceso, porque en las vidas de estas mujeres están atravesadas por este proceso de conquista y de genocidio. Y bueno, entonces lo que hicimos fue presentarnos con José Luis Díaz, que es con quien vengo trabajando ya hace muchos años, a una beca del Fondo Nacional de las Artes para poder producir esta trilogía y poder tener sonidos del lugar, poder grabar voces, tener actores que estén disponibles para interpretar las fuentes, que es el formato que ya venía teniendo el programa que teníamos, pero en esta oportunidad bien enfocado en estas historias, en estas biografías de mujeres que, bueno, nos cuentan este periodo y cómo lo vivieron desde su perspectiva tanto como indígenas como de género, ¿no? Entonces fue una reconstrucción bastante minuciosa, porque no hay tantos trabajos históricos, ¿no? Destinados a las biografías de mujeres, pero de a poco fuimos reconstruyendo ese proceso y creo que vale la pena y que quedaron muy buenos estos 3 episodios. Bueno, algo muy interesante del trabajo en sí mismo es que muchas veces en el trabajo de buscar cómo interpretar, dónde está la voz de estas mujeres, nos damos cuenta de que permanentemente las tenemos mediadas por las voces de otros. O sea, otros nos cuentan qué hicieron estas mujeres, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del primer episodio, que es el que vamos a escuchar ahora, que es el de Tropachún, fue muy difícil llegar a la voz de ella. Entonces tuvimos que construir en función de pequeños detalles y rasgos y comentarios dentro de lo que son las fuentes documentales, cuál era ese lugar de esa mujer, qué rol tenía, qué carácter, qué particularidades la constituían a ella, ¿no? Siendo que era la hija de un lonco muy importante de la región y que en algunos pequeños detalles se evidencia que era una mujer de mucho carácter, ¿no? En el caso de las mujeres que vienen después, tenemos la suerte que son Viviana García, quien fuera lonco de la comunidad de lo que hoy es Colonia Catriel, en el norte rionegrino, y la tercera historia es la de Manuela Rosa, una mujer sin, digamos, estos rasgos destacados políticamente y socialmente, como puede ser Tropachún y Viviana García. Es una mujer de la cordillera que puede relatar su historia a partir de una entrevista, ¿no? Entonces, en esos 2 episodios que siguen, sí aparecen las voces de estas mujeres y nos permiten conocer también cuál era su voluntad, desde qué lugar construían, cómo pensaban su familia. Entonces es un montón lo que nos aportan, pero no es tan fácil llegar a estos documentos, ¿no? Tuvimos que sortear varias interpretaciones de curas, de carceleros, de policías que tenían opiniones sobre estas mujeres, ¿no? Y así, de esa manera minuciosa, llegar a las voces de ellas. Creo que lo logramos bastante, así que se puede tener, por lo menos conociendo un poco su historia, los rasgos de esas personalidades tan destacadas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en parte de este trabajo que es histórico, pero también es político, lo que está tratando de hacer es salir de ese lugar común que muchas veces asume que quienes fueron oprimidos siempre fueron oprimidos, ¿no? Los pobres siempre fueron pobres, las mujeres siempre fueron subordinadas, y en realidad busca reconstruir cómo siempre hubo luchas que tuvieron más o menos frutos, ¿no? Pero que fueron acompañadas, que fueron colectivas, que fueron constantes también, y nos permite tener un poco de respiro en realidad en lo que fueron historias muy duras, porque realmente son historias de vida durísimas, pero que al mismo tiempo demuestran que siempre uno puede y tiene esa voluntad de querer cambiar lo que está viviendo, ¿no?
Entonces, en ese sentido, creo que si bien estamos quizás en un momento en donde hay una avanzada, como decís, ¿no?, conservadora y opresiva sobre quienes habitualmente han y hemos sido marginados, bueno, siempre hay un espacio en el cual construir, otros con los quienes pensar, y bueno, esto se puede pensar en el pasado y ver los frutos hacia adelante, ¿no? Porque nosotros conocemos el final de la historia, por ejemplo. Sabemos que la colonia Catriel existe hoy. Bueno, ¿cuál es la lucha que hay detrás de que eso exista hasta este presente, ¿no? Con todas las dificultades que implica, pero bueno, es un poco tratar de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Pilar Pérez, historiadora del CONICET de la Universidad Nacional de Río Negro, escritora, presentó Vuelos cautivos, desarchivando mujeres de la Patagonia. Se estrena en este momento, acá, en el aire de Nosotres Lesotres, el programa de radio de Proyecto R. Y en nuestro sitio vas a poder encontrar ahí el episodio 1, Tropa Chun, Memorias de Margarita Foyel, hija del reconocido lonco, rebelde con los gringos, encerrada en el Museo de la Plata. El vuelo de Tropa Chun cuenta la conquista del desierto desde adentro y a través de un territorio en trance. Episodio 1, Vuelos cautivos, en Nosotres Lesotres. ¿Cuántas mujeres quedaron olvidadas en los relatos patagónicos? ¿Conocen a las fortineras? ¿O la historia de la negra Juana, la que denunció a su amo? ¿Y de la traductora Agustina Quilchamal? La mentira del desierto, la sopla del paisaje y las borra de la historia. Ensordece sus cantos. Recorta sus alas. Pero siempre podemos recuperar sus historias. Desarchivar sus memorias. Volverlas presente. Así comienza Vuelos cautivos. Desarchivando mujeres indígenas de la Patagonia. Una trilogía de podcast. Una nueva producción de Una historia para escuchar, en el marco del proyecto Archivos y Narrativas de la Norpatagonia de la sede andina de la UNRN. Esta vez presentamos Tropa Chun, Memorias de Margarita Foyel. Tropa Chun pinyeninche, mapuchingen, nahualguapil el funmeo mulepan. Tufa mapu kom tañi poremayan, cañipuche, mulepaingan. Femeo quiñucle intanchin. Una gente decía que esto era un desierto. Nosotros pensábamos que la mapu decidía sobre las vidas de todos los seres y plantas. En esos días, el viento azotaba y movía la tierra. Nublaba las cabezas. Así pensamos nosotros. Nosotros nunca fuimos dueños de la mapu. Siempre fue al revés. Nosotros somos parte de la mapu. Antes de las campañas militares de ocupación del norte de la Patagonia, la vida de la gente indígena transcurría de forma libre, con acuerdos entre familias y parcialidades. Algunos viajaban por el territorio, comprando y vendiendo, criando animales en diferentes regiones o asentados en zonas de producción agrícola. Catrilaf era joven en esa época y estaba aprendiendo el negocio de su padre. Pemunga kulung aichin, une giliatu pain nga inaleufu, giliatu pain in chawem.
Entonces cuando llegamos nosotros, primero llegó a hacer una rogativa cerca del río. Hizo rogativa a mi padre, esto debe hacer la gente. Eso decía mi padre. De esa forma nos atravesó en ese gran río Limay. Uno por uno nos cargó nuestro padre. Yo esa vez era igual un poco chico, mi hermano sabía nadar, entonces todos pasamos, todos atravesamos bien, por eso todos pasamos bien. Entonces ellos arrimaban a las ovejas hacia el río. Primero echaron ahí adentro del río 2 ovejas, mi padre y mi hermano detrás las traían arriando. Gracias a eso entraron nadando todas nuestras ovejas. En ese tiempo que yo crecí, era un hombre jovencito yo. No había ninguna cosa mala en nuestra tierra. De esa forma crecí yo. Catrilaf fue un sobreviviente de la conquista. En su relato de vida, narrado en mapuzungún al lingüista alemán Roberto Lehmann-Nietzsche, cuenta su vida previa a la ocupación militar y también el cautiverio al que fue sometido. Yo me acuerdo una visita un poco fuera de lo común. Era la primera vez que llegaba un Winca por nuestros caminos y hasta nuestro Lelfún, nuestras tolderías, como ellos le decían. Pero este no hablaba en Castilla. Llegó una vuelta junto al legendario Casimiro y la gente tehuelche. Por eso fueron recibidos por mi papá, el lonco Follel. La hija de Follel, linda muchacha de 18 años, con largos cabellos negros y sedosos, su dote de cerca de 80 yeguas y la influencia de su padre hacían de ella, como es natural, un partido muy deseable. Pero hasta el momento de mi partida, la niña había ejercido el privilegio de una heredera, rechazando todos los ofrecimientos. Durante 1869 y 1870, el oficial de la Marina Británica George Masters recorrió 2.750 kilómetros desde el estrecho de Magallanes hasta el Río Negro. Masters integraba una caravana que encabezaba el cacique Casimiro, cuando la Patagonia era todavía un territorio autónomo. Allí describió zonas consideradas probas para la colonización. Esa visita fue bien recibida. Se compartieron ceremonias y comidas. Nunca pensamos que iba a ser tan importante para lo que vendría. El cacique Follel inició entonces una conversación a propósito de los indios y de sus relaciones con los blancos. Declaró que estaba a favor de un comercio amistoso, tanto con los valdivianos del lado occidental como con los argentinos en las costas orientales. Voy a citar algunas de sus palabras textuales. Dios nos ha dado estos llanos y colinas para vivir en ellas. Nos ha dado el guanaco para que con su piel formemos nuestros toldos y para que con la del cachorro hagamos mantas con que vestirnos. Dios nos ha dado también el choique y el piche para que nos alimentemos. Nuestro contacto con los cristianos en los últimos años nos ha aficionado a la yerba, al azúcar, a la galleta, a la harina y a otras regalías
que antes no conocíamos, pero que nos han sido ya casi necesarias. Si hacemos la guerra a los cristianos, no tendremos mercado para nuestras pieles, ponchos, plumas, de modo que en nuestro propio interés está mantener con ellos buenas relaciones. Aparte de que aquí hay lugar de sobra para todos. Los registros de este explorador fueron publicados a su regreso en Londres. En pocos años conformaron la base para la solicitud de tierras de la Argentine Southern Land Company, la compañía de capitales ingleses de mayor extensión del norte de la Patagonia. Contrariamente, sus pasajes sobre las comunidades y familias allí asentadas fueron omitidas en la persistente imagen del desierto patagónico. Después vinieron tiempos de huidas, de esconderse, de abandonar nuestro lugar para cuidar la vida. En el camino traíamos varios pilcheros cargados. Para evitar retrasos y movernos más livianos, enterramos nuestra platería, nuestras ollas, hasta dejamos unas con mudai. Yo era joven, pero ya no tanto, cuando llegamos a la cordillera, al sur, antes de cruzar el gran río Chubut. Ahí dejé mis chaguay. Quedaron en la Mapu, lejos de los Huinca. ¿O será entre ellos? Los dejé allí, enterrados, pero todavía los siento pesados en mis orejas. Los había recibido hacía muchos años en el Catancahuín. Esa ceremonia en la que me volví mujer. En esa ceremonia me cantaron un tayil. La comunidad cantó mi tugún y cupalme. Y allá quedaron escondidos, enterrados, protegidos en la Mapu y en mi Raquizuán. Margarita es el nombre que le impusieron a la hija del Lonco Follel. Ella y su familia vivían junto al resto de las comunidades desde el sur del lago Nahuel Huapi hasta las zonas bajas de Chenquenillén. Todos fueron tomados prisioneros mientras huían en una de las últimas expediciones militares sobre la cordillera, a unos 500 kilómetros al sur de su lugar de origen. Los partes militares dieron cuenta de esta última embestida sobre las tolderías en la zona de Apelegue. Mi padre no tenía guerra alguna, pero los ataques de los Huincas llegaban como novedades, como rumores. La gente pasaba y contaba lo que estaba pasando, más allá del Curruleufú. La gente de la manzana Mapu huía hacia el sur, mientras en diferentes traún se debatía cómo seguir. Se enviaban chasquis lejos, al Gulumapu y a otras partes del Puelmapu. Corrían por los caminos de la meseta y entre los boquetes de la cordillera. Los partes militares daban cuenta de las huidas, la dispersión, el terror que infundían las tropas argentinas. En las memorias del Ministerio de Guerra y Marina del año 1883 se explicaba que los indios
amedrentados por los efectos de la expedición del año anterior, al sentir nuevamente nuestras tropas entre sus guaridas, huyeron espantados hacia los valles más internados a las cordilleras, sin que las nieves que ya principiaban a caer en abundancia los detuvieran en su fuga. A muchos de estos desgraciados los hielos le interceptaron el paso y fueron víctimas de la inclemencia y del hambre en los mismos refugios donde buscaban su salvación. En ese tiempo se hacía parlamento. Mi padre estaba presente. La pregunta que se hacían entre todos los loncos una y otra vez era qué hacer, cómo seguir. Nosotras hacíamos guardias, cuidábamos a los muchachitos y atendíamos a los abuelos, hacíamos rogativa también. Los trabún duraban días, salían con ideas a la mitad, seguían debatiendo. ¿Qué hacer? Por eso sufren nuestros caciques. Hay guerra. Nosotros con nuestra pobre palabra no terminamos nuestro malón. Hay argentinos. Por eso sufrimos. Nos tienen en guerra. Veo nuestro malón. Nos dan ración, animales, todo animal nos dan. Entonces se enoja el argentino. Cautivan a nuestros pobres loncos. De cualquier manera fueron cautivados los loncos. Entonces se enoja el gobierno. Entonces cautivan nuestra familia. Mucho sufrimos. Liberemos la tierra. En el Parlamento Imaginario, texto de 1902, el lonco Cañumir explica que las opciones no eran verdaderas opciones. Quienes se enfrentaban a los argentinos eran sometidos en los campos de concentración. Quienes se entregaban voluntariamente también quedaban en los campos. Todos iban a parar a los campos, rebeldes y antiguos aliados, varones, mujeres, niños y niñas, todos. La resistencia se desarmaba frente a las columnas militares. Los indígenas, fueran mapuche, tehuelche, manzaneros, picunches, no conformaban un frente militar. Estaban resguardando a sus familias, lejos ya de sus lugares de origen, despojados, perseguidos. Y así llegamos al valle de Apalé, un lugar que solo conocía por contadas hasta del propio inglés. Los Huinca avanzaban, hacía tiempo, varios inviernos, que habían llegado al gran lago. Esperábamos y esperábamos. Cuando ya fui más grande entró pues el malón. Era la primera vez que yo pasaría por un problema. De esa manera entraron los Huinca. Entraron los Huinca militares, entraron los Huinca en el Manzanamapú, decían esa vez. Recién esa vez entrarían los Huinca militares. En Coyuncura, así se llama aquel lugar, allí estaba lleno de gente. Existe Pichileufu, en ese lugar habitaba Sayhueque,
Allí estaban. Entonces entró la milicia Winca. En esa oportunidad le fueron a usurpar sus tierras. A los jóvenes Kona de Sayhueque los atraparon y le vinieron a matar sus jóvenes Kona. Eso decían aquella vez. El ataque en el valle de Apelec fue descrito en sendos partes militares. Tengo el honor de elevar a vuestra excelencia para su conocimiento el telegrama del señor general de división don Conrado Excelso Villegas, dando cuenta del hecho de armas que ha tenido lugar el día 22 del próximo pasado en el paraje denominado Apelec por la tercera brigada al mando del teniente coronel don Nicolás Palacios contra 400 indios de los caciques Inacayal y Tehuelches, cuyo resultado es el siguiente: 50 indios muertos, un gran número de heridos y una cantidad de hacienda rescatada, teniendo que lamentar por nuestra parte 2 oficiales heridos y 11 de tropa, no siendo de gravedad ninguno de ellos. Todo pasó en la noche. No lo escuchamos llegar. Sorprendieron a traición. Dieron muerte a muchos. No lo escuchamos llegar. Entonces, cuando nosotros nos levantamos, los soldados estaban alrededor. Absolutamente todos estaban armados. Entonces, cuando todos nosotros nos levantamos, a todos nos formaron. Que se formen rápido, que todos se junten aquí, nos dijeron esa vez. Cuando nos juntaron a todos nosotros, al traductor de Follel le habló aquel que era un capitán. Entonces, cuando le hablaron a ese traductor, le dijeron: hoy día todo lo deben entregar, todas sus cosas. Le dijeron a todos los presentes, se les dijo esa vez. Follel con Inacayal enseguida fueron apresados dentro del corral. Ahí empezó una larga marcha. No teníamos mucho para comer, los soldados tampoco. En esos tiempos donde todo se vuelve una pérdida, donde la cantidad de veces que sale el sol parecen la misma, Dije que no hable. donde la sed te va secando por dentro y los lamentos y griteríos se confunden con el viento. Caminen, en silencio. Mi recuerdo volvía una y otra vez al entierro de mis chaguay. Me acordaba una y otra vez cómo los había recibido y cómo los había guardado, ocultado. Dónde estaban, en qué lugar, cómo los había dejado. El yelipún para que estuvieran a salvo, envueltos en una bolsa de cuero que había curtido para guardarlos.
Esas marchas fueron realizadas muchas veces de a pie, otras a caballo, desde la zona del Valle de Genoa, suroeste del actual Chubut, hasta Carmen de Patagones. Cientos de kilómetros. En su autobiografía, Catrilaf narra que sufrieron hambre, cansancio y una sed enloquecedora. En el camino, los soldados mataban o dejaban morir a aquellos que retrasaban la marcha. Ancianos, mujeres y niños. El recorrido incluyó la detención en campos de concentración, donde eran encadenados por las noches. Entre ellos, Corral Charmata, Balcheta y Chichinales, en donde se les impidió dialogar con los otros presos que ya se encontraban detenidos en aquellos. Allí reconocieron gente amiga. En el poblado del Carmen fuimos embarcados. Estábamos engrillados. Nos lanzaban al mar en silencio. En los talleres que la Marina tenía en el Tigre, en Buenos Aires, estuvieron confinados los caciques Inacayal, Foyel y Reimán, antes de que el perito Francisco Moreno solicitara permiso a las autoridades para alojarlos en el Museo de La Plata. Desde hacía varios años ya, la llegada de indígenas a la ciudad, la intromisión de la barbarie en la civilización, aunque todavía no sabemos cuál es cuál. Desde hacía varios años, la llegada de indios del desierto se anunciaba en la prensa, como cuenta el Buenos Aires Herald. En 1878, la gente se agolpaba muchas veces para verlos. Los caciques Pinceño y Pumer Rosas, recientemente capturados y en el presente detenidos en las barracas del 8 de Infantería, son sacados para airearse diariamente en la Plaza Parque, pero estrictamente vigilados por los soldados de ese regimiento. Una muchedumbre significativa se reúne a la hora que hacen su aparición, y los pobres hombres son observados y escrutados como dos bestias salvajes. Seguramente no es justo someter a los dueños legítimos del suelo a indignidades de este tipo. Otras veces lo hacían para recibir un indiecito y así ser parte de la gesta de la civilización. Llegó el jueves último la nueva remesa indígena que habíamos anunciado. Constaba de 90 y tantos individuos, entre los cuales había 35 indios de lanza, siendo el resto mujeres de 16 años para arriba y uno que otro niño de pecho. El sitio donde se los alojó fue bien pronto invadido por numerosas señoras y caballeros que iban a pedir chinas y chinitos para su servicio. Y en unas cuantas horas pudo distribuirse convenientemente toda la chusma. Nuestra gente contaba cómo se desesperaban en la ciudad para llevarse a los muchachitos, a los varones y a las chicas. Decían que era para ser educados. ¿En la civilización, dice usted? Bueno, incluso en la ciudad de Buenos Aires, no todos pensaban que esto era así. La prensa criticaba las escenas desgarradoras que se sucedían frente al arrebato de niños. El diputado por el autonomismo bonaerense, Aristóbulo del Valle, denunciaba en 1884 en el recinto del Congreso de la Nación. Hemos reproducido las escenas bárbaras, no tienen otro nombre. Las escenas bárbaras de que ha sido teatro el mundo mientras ha existido el comercio civil de los esclavos. Hemos tomado familias de indios salvajes, las hemos traído a este centro de civilización
donde todos los derechos parece que debieran encontrar garantías. Y no hemos respetado en estas familias ninguno de los derechos que pertenecen no ya al hombre civilizado, sino al ser humano. Al hombre lo hemos esclavizado, a la mujer la hemos prostituido, al niño lo hemos arrancado del seno de la madre, al anciano lo hemos llevado a servir como esclavo a cualquier parte. En una palabra, hemos desconocido y hemos violado todas las leyes que gobiernan las acciones morales del hombre. Algunos de nosotros fuimos llevados al Museo de La Plata, un monumento de cemento y piedra que recién empezaban a armar. Vivíamos debajo de la tierra, en los calabozos, un lugar muy húmedo, frío y con poca luz. Nosotras hilábamos para pasar el rato, contábamos historias pasadas, hilábamos. Al poco tiempo de estar ahí empezaron las toses, y nosotras tan lejos del Lagüen, tan solos, tan encerrados. Arriba el museo avanzaba como un monumento que crecía por sobre nuestras cabezas. De vez en cuando salíamos afuera a pitar. Tropachún murió bajo el nombre de Margarita Foyel, en esos sótanos del Museo de La Plata, el 21 de septiembre de 1887, tras haber aguantado un largo invierno. Su muerte fue la primera, junto con la de su madre, también el lonco Inacayal, entre otros, cuyas muertes fueron denunciadas en el diario La Capital de La Plata. Denuncia gravísima. Primero, hace 4 días que murió una india, hija de uno de los 2 caciques que con su familia se tienen allí. El cadáver de esta mujer ha sido desollado allí mismo, al objeto de disecar su esqueleto. En el cuarto del escultor está en yeso y modelados en el mismo cadáver la cara, una mano y un pie de la muerta. La masa informe de los músculos fue sacada por el empleado Sabino Domínguez, portero del museo. ¿Dónde la enterró? Contra estas denuncias, el director del museo, el perito Francisco Moreno, argumentó que los muertos habrían donado sus cuerpos a la ciencia. Margarita Foyel no fue enterrada, tal y como preguntaban los periodistas. Fue pocos días después, preparada y expuesta en las vitrinas del museo. Sus huesos, cosidos por alambre, fueron colgados, junto a las y los de muchos otros, por décadas. India Auracana Margarita, hija de Foyel, Pampa y Patagonia. Señor, ¿qué quiere decir Araucana? Quedaron unas fotos que me sacaron en el museo. Ahí ya tenía la cara cortada, el pelo entreverado, estaba con mi bebé y ya no usaba chaguay. Margarita Foyel fue expuesta como una pieza más del museo. Atravesó 3 siglos frente a la insensibilidad de muchos. Recién en el 2006 su cuerpo fue retirado de la exposición. ¿Nadie percibía el dolor de estas muestras? ¿Alguien pensaría encontrar a la familia propia expuesta en una vitrina de museo?
¿Y quién decía usted que era la civilización y cuál la barbarie? Las tierras de la cordillera patagónica fueron privatizadas en diferentes etapas, mientras los sobrevivientes fueron relegados a peregrinar sin un lugar reconocido. El Lonco Follel regresó, después de unos años, al territorio que geográficamente era el mismo, pero que ya era otro. Volvió sin su mujer, ni su hija, y empobrecido. El 20 de noviembre del 2015, después de largas gestiones, numerosos reclamos de las comunidades mapuche y tehuelche, lograron que Tropachún volviera a la tierra que la vio crecer. Cuando iniciamos la gestión de la restitución de los restos óseos de Tropachún, nos reunimos por primera vez en el año 2009 en Traún, las comunidades mapuche del noroeste de Chubut y las comunidades de zona andina de Río Negro. Mirta Ñanconao, lonco de la comunidad de las Huaytecas. El territorio elegido para enterrar los restos de Tropachún siempre fue la comunidad de las Huaytecas, porque era la comunidad que está ubicada en el paraje El Follel, lugar donde en algún momento levantó las tolderías el padre de Tropachún, el Lonco Follel. En el año 2015, el Museo de la Plata le restituye a las comunidades de Chubut parte de los restos del Lonco Inacayal y los restos de la esposa de Inacayal. Y en esa ocasión también restituye los restos de Tropachún. Y luego de un guillipún que se realizó en Teca, Tropachún, acompañada de una enorme caravana de comunidades, emprendió el viaje hacia la Mapu, que iba a recibir sus restos, que era la comunidad de las Huaytecas. Mientras esta caravana avanzaba acompañando los restos de Tropachún, otras tantas comunidades y vecinos del lugar nos preparábamos para recibirla de la mejor manera posible. Se prepararon cahuel y muchos instrumentos ceremoniales como el cultrumpi, filca, cascahuilla. También preparamos un leufún y un rehue exclusivo para ella. Esa tarde, apenas ingresó al territorio, recibimos a Tropachún con mucho negüén, mucha alegría, con mucho afafán. Todos purruneamos, las ñañas hacíamos taíl. Allí, a orillas del Puquichal o Fogones, pasamos la noche. Y al día siguiente, el 20 de noviembre, bien tempranito, se realizó una ceremonia y luego trasladamos los restos de Tropachún hasta el lugar donde finalmente volvió a la Mapu para luego elevarse a la Huenu Mapu. Al finalizar, que ya era bastante tarde, comenzó a llover y consideramos que esto fue una señal que la Mapu recibió bien a Tropachún y que iba a tener un buen viaje, un buen camino, un buen rupú hacia la Huenu Mapu. En mi pensamiento siempre volvía a desenterrar mis chaguay, sacarlos de su envoltura, encontrarme una última vez con mi tugún. El Elegún, ceremonia de retorno de los restos de Tropachún, se llevó adelante en la comunidad mapuche de las Huaytecas. Reunió familias y comunidades de todo el norte patagónico. El cortejo partió de Teca bajo el cielo acerado y sólido de la cordillera. Recorrió 300 kilómetros hasta el Rehue. Las comunidades allí reunidas sostuvieron la vigilia la noche entera. Dicen que entre tintineos,
y cantos descansaron sus restos, y así partió Tropachún hacia su estrella. Y ahí estaban todavía mis chaguay. Seguían envueltos y enterrados, igual de hermosos que en el Catancahuín. La historia no tiene vuelta atrás. Las marcas impuestas no se pueden borrar. Pero sí podemos iniciar un camino hacia la reparación, la memoria, la verdad y la justicia, conociendo las historias de quienes sufrieron el sometimiento. Desarchivo. El acto de volver a la vida un documento, experiencia, evento. Desarchívese. Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com o a nuestro WhatsApp al 294-453-7309. También nos puedes encontrar en nuestro Instagram como Una Historia para Escuchar. Tropachún, Memorias de Margarita Foschel, con la producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz. Tropachún, Miriam Álvarez. Narrador, José Luis Díaz. En orden de aparición: Tropachún en Mapuzungún, Lorena Cañuqueo. Catrilaf, Miguel Mancilla. Catrilaf en Mapuzungún, Pablo Cañumín. Masters, Dylan Bradbury. Militar, Raúl Suárez. Lonco Cañumir, Elías Antimilla. Periodistas, Juan de Paz. Aristóbulo del Valle, Walter del Río. Niña, Telma del Río. Música, Sabrina Fuseli. Nuestras historias. Nosotres lesotres. Vuelos cautivos, desarchivando mujeres de la Patagonia, episodio 1, Tropachún, Memorias de Margarita Foschel. Eso escuchamos recién en este episodio de Nosotres Lesotres, con la producción integral, la realización de Pilar Pérez, docente, historiadora, investigadora del CONICET de la Universidad Nacional de Río Negro, y todo un gran equipo que, bueno, Pilar menciona en la nota del anticipo de este episodio. También escuchábamos recién todas las personas que participaban en el cierre. Ya en este momento hacen clic en Proyecto R, lo vuelven a escuchar, lo comparten, lo difunden, y en la próxima semana, en Nosotres Lesotres, el episodio 2 de Vuelos Cautivos, desarchivando mujeres de la Patagonia, de la historiadora Pilar Pérez. Buena semana para todos, para todas, para todes. Hasta aquí hemos llegado. Nos reencontramos el próximo jueves en el aire de FM 100.1, la Vox Populi de Bariloche, y en FM del Barrio, la 98.1. Siempre estamos en red, www.proyector.com.ar. Abrazos para todos. Hasta entonces. En el país del viento, Proyecto R, para resistir. Camol fungein feumeu mapuchin elutainchin. Somos otros
Porque somos mapuche. Porque somos mujeres. Porque somos putos. Porque somos niñes. Porque somos trans. Porque somos tortas. Porque somos viejes. Porque somos jóvenes. Porque somos iscas. Nosotres, les otres.